Muy buenas tardes a todos y todas. Desde el equipo de Naturalistas Chile les damos la bienvenida a una nueva charla del 14º ciclo de nuestro Cuarentena Conciencia. De paso queremos recordarles que sigue activo nuestro código de descuento para las compras en Travel Books, donde pueden encontrar excelentes libros sobre viajes, flora y fauna. El código, como siempre, es Naturalistas 2020 y pueden encontrar más información en nuestra página de Instagram, Naturalistas Chile, y en la suya Travel Books CL. El día de hoy presentamos a Francisco Santander, miembro de Aves de Chile y también investigador del Laboratorio de Ecología y Vida Silvestre de la Universidad de Chile y coordinador del proyecto Aves y Tendido Eléctrico. Muchas gracias por acompañarnos y que lo disfruten. Gracias. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Gusto en saludarlos y espero que disfruten del tema del que vamos a hablar hoy día. Bueno, como dijeron en la presentación, mi nombre es Francisco Santander. Yo soy miembro de Aves Chile, de la ex Unión de Ornitólogos de Chile, y además miembro del Laboratorio de Ecología de Vida Silvestre. En esta ocasión vengo como parte del equipo coordinador del proyecto de Aves y Tendido Eléctrico del Aves Chile. Y la idea de esta charla es comentar principalmente cuáles son los problemas y las características principales del tendido eléctrico y a los problemas que se enfrentan las aves con este tipo de infraestructura. La charla se va a dividir en dos partes. La primera parte es básicamente darles a conocer el problema, plantear el problema, darle algunas definiciones y características de los tendidos eléctricos, para luego pasar a ver un poco el detalle de lo que sabemos en Chile sobre este tema, mostrarles algunos resultados parciales de lo que llevamos como proyecto y también proponer algunas medidas de mitigación, conversar sobre algunas medidas de mitigación principalmente que se emplean para mitigar el impacto de los tendidos sobre las aves. A modo de introducción quise poner esta figura para que vean un poco que este tema es bastante conocido a nivel mundial. En Europa y en Estados Unidos se ha estudiado bastante. Hay una gran cantidad de información técnica, científica. Ya se sabe muy bien cuáles son las características del tendido que producen estos impactos, las características ambientales asociadas también a los tendidos, por qué es que se electrocutan las aves, por qué colisionan, cuáles son las principales especies que se ven afectadas. Toda esa información se conoce bastante bien, ya se lleva estudiando esto en otros países hace más de 30 años, principalmente. Por lo tanto, no es algo nuevo y la información está. Ahora, en Chile, la verdad es que esto está en desarrollo y como voy a mencionar más adelante, hay muchos temas por abordar y temas que falta comprender, ver cuáles son las especies que se están viendo afectadas, cuál es la cantidad de aves que está siendo afectada principalmente, y los lugares principales donde se producen este tipo de impactos. Aquí en la imagen pueden ver claramente que hay una tienda ahí de pollo frito clásica de Estados Unidos, bajo un tendido, donde el cliente le pregunta al vendedor dónde encontraste este pollo, tan delicioso era la parte en inglés, y el dueño le dice que no preguntes. Y ahí abajo en el texto salen unos pajaritos electrocutados. Y el texto dice que en Estados Unidos aproximadamente los tendidos eléctricos de alta tensión matan una cantidad aproximada de 174 millones de aves. Esto es anual, porque es una cifra bastante grande, son cifras impactantes las que uno puede ver en estos estudios, a pesar de que son principalmente modelos y estimaciones de estudios que se han hecho. Esto se hace básicamente obteniendo información de los estudios levantados y se extrapola un poco a la cantidad de tendido eléctrico
y a la cantidad de postes que hay en cada uno de los países. La electrocución y la colisión de aves con el tendido eléctrico son las dos principales causas de mortalidad que producen estas estructuras, y una causa antrópica, antropogénica de mortalidad sobre las aves. Las principales causas de mortalidad sobre la fauna silvestre y especialmente sobre las aves son atropellos, como pueden ver en la primera imagen, este cardenal que se ve aquí atropellado al lado de un camino, colisión de aves con ventanales, principalmente con edificios grandes, en grandes ciudades, las aves colisionan bastante. Una de las principales causas de mortalidad, los gatos silvestres o gatos domésticos que salen de las casas a cazar aves. Tenemos aquí este pajarito que está bajo un tendido, que colisionó y está muerto. Eh, Otro tipo de generación de energía, los parques eólicos, como pueden ver aquí, matan también gran cantidad de aves. Y por último, acá la electrocución de aves, donde pueden ver este cuervo que se encuentra bajo un poste electrocutado. Para que tengan una idea un poco, este es un estudio que se publicó en 2015, donde uno de los autores es Scott Loss, un norteamericano, que ha hecho bastantes estudios sobre el impacto de las estructuras humanas sobre la mortalidad de aves. Y en base a esta revisión, que es una revisión que se publicó a fines de 2015 en una revista de bastante impacto, que es el Annal Review of Ecology, y él hace mención que los gatos silvestres o gatos domésticos, gatos que salen de sus casas por el día y vuelven en la tarde, son una de las principales causas de muerte de aves. El color rojo de Estados Unidos es la cifra en Estados Unidos y el color azul son las cifras en Canadá, esto principalmente gran parte de Norteamérica. Y como pueden ver, las cifras no son en centenares ni en miles, son en millones de individuos. Y pueden ver, por ejemplo, que en Canadá la cantidad de aves que matan los gatos son alrededor de 200 millones de individuos. En segundo lugar, tenemos las ventanas de edificios, que también producen gran mortalidad, porque las aves chocan con estas ventanas, no las ven, se estrellan con los ventanales y mueren en gran cantidad. También tenemos 25 millones y casi 600 millones en Estados Unidos. Después el atropello de fauna también es una cifra importante, y en este caso, en este sentido, acá en Chile hay un proyecto de ciencia ciudadana que está estudiando el efecto de los atropellos en carretera y el impacto que tienen las carreteras y caminos sobre la fauna en general. Y en cuarto lugar tenemos las colisiones con tendidos eléctricos. Se fijan acá, con 26 millones y 23 millones respectivamente. Luego tenemos la mortalidad por torres de comunicación, que son estas antenas satelitales principalmente. Y luego viene la electrocución con el tendido eléctrico. Si se fijan, el tema de las colisiones y electrocución se trata por separado, porque en este sentido son dos tipos de estructura los que tienen efecto en esta mortalidad. Son los tendidos de alta tensión los que principalmente impactan sobre la mortalidad por colisión, mientras que los tendidos de distribución son los tendidos que se relacionan con la electrocución de aves. Los tendidos de transmisión, para que ustedes lo tengan claro, son estas torres grandes que nosotros podemos ver principalmente en los cerros, al costado de carreteras, en zonas del desierto de Chile. Son estructuras que se ven a gran distancia, son visibles, tienen alturas variables, y principalmente van desde los 66 kilovolts hasta los 500, ¿ya? Por lo tanto, transmiten harta energía, conducen la energía principalmente, la llevan de un extremo a otro, pero no son los tipos de tendido que llegan a nuestras casas con la energía para ser utilizada, ¿ya? Este tipo de estructuras, si bien puse en un círculo, hay un águila perchada. Esta es una torre que se ubica en la zona del Manzano, en la salida norte de Santiago, un tendido que estuvimos monitoreando por un tiempo en un proyecto de la Universidad de Chile. Y ustedes se preguntarán, bueno, estas son estructuras grandes que las aves pueden ver a buena distancia, que nosotros también las vemos, por lo tanto las aves las pueden ver, pero si se fijan, tenemos este grupo de cables, estos 5 grupos de 4 conductores o 4 cables, conductores como el nombre técnico, que van entre torre y torre, pero si se fijan, están estas boyas aquí, ¿ya? Que están puestas en un cable, y que apenas es muy poco perceptible.
Si no estuvieran esas boyas, la verdad es que uno no lo vería. De hecho, si uno ve a simple vista las torres, ve obviamente la estructura de la torre y los cables, estos grupos de conductores, pero el cable guardia no se ve. El cable guardia es el hombre que recibe este cable, que es bastante delgado, tiene un diámetro que puede ir, no sé, desde 10 milímetros hasta 30 milímetros aproximadamente. Y esta estructura, este cable, es el que está relacionado principalmente con la colisión de aves en este tipo de tendidos. ¿Ya? Como pueden ver, diseños son miles. Aquí cada empresa tiene su diseño, emplean diseños distintos según el área en el que se ubiquen. Como en Chile tenemos varios proveedores y varias empresas asociadas al tendido eléctrico de transmisión, la variedad es enorme. Además, con los años el tendido ha ido evolucionando y las torres han ido cambiando su diseño con el tiempo. Por lo tanto, podemos encontrar torres que son muy antiguas, que tienen diseños bastante raros, por así decir, mientras que ya las torres más modernas vendrían siendo de este tipo, básicamente, de estas que están acá, que son las que se usan actualmente en Chile. Son estructuras completamente metálicas, ya por lo tanto conducen muy bien la energía. Pero como les decía anteriormente, eh, la principal causa de mortalidad de este tipo de tendido con las aves es la colisión. ¿Ya? La electrocución en este tipo de tendido se produce, pero es muy poco frecuente, son muy pocos los casos, porque los cables se ubican a gran distancia entre sí, por lo tanto las aves no pueden hacer puente, obviamente. Además, los cables generalmente, los conductores están bajo la cruceta o bajo los sectores donde las aves suelen percharse o posarse, por lo tanto el riesgo de electrocución es bajo, ¿ya? Pero si se fijan en esta imagen que es real de un tendido de la octava región, aquí pueden ver varios tipos de torres, pueden ver esta que está acá, que es como B, con una estructura con una cruceta arriba, que es una torre antigua, y pueden ver estas torres ya que son más modernas, que son las que se usan actualmente. De hecho, aquí es como una carretera eléctrica un poco, porque pueden fijarse que hay un tendido que pasa debajo de este que está acá. Por acá hay un tendido que es un poco más pequeño, estas torres, que es un tendido de media tensión, lo más probable. Entonces, el tipo de estructura en este caso y situaciones a las que las aves se ven enfrentadas es bastante grande. En esta figura les marqué un poco el cable de guardia para que vean que si ustedes miran a simple vista, la verdad es que no se ve. Marcarlo. Entonces, un ave cuando viene volando de frente, el tendido lo primero que ve son las torres, obviamente, luego de los conductores para equivar, pero si un ave viene volando a la altura de los cables que están aquí, de estos grupos de tres cables, lo más probable es que tienda a levantar vuelo para sobrepasar la barrera, pero como no ve el cable de guardia que está aquí arriba, lo más probable es que colisione con ese cable, se llegue a fracturar un ala, lo más probable, o muera directamente en el impacto, depende de la velocidad que vaya. Por lo tanto, ese es el riesgo que plantea este tipo de estructuras, ya el tendido de transmisión, que son tendidos que conducen gran cantidad de energía, de alto voltaje, producen principalmente la muerte de las aves por colisión. ¿Ya? Luego tenemos el tendido de distribución, que ya son los postes que uno ve por todas partes, que ve en las zonas urbanas, en las zonas periurbanas, las zonas rurales también, que son generalmente postes de hormigón, de madera, de metal también, dependiendo del año en que se instalaron, dependiendo del constructor o de la empresa. Pero actualmente los postes modernos están compuestos por un poste de hormigón, que es la estructura que va de forma vertical, ¿ya? Y tienen una cruceta arriba, que es lo que forma la T, que es por donde van los cables, los conductores, que actualmente es de metal. ¿Ya? Todos los cables, todos los extendidos eléctricos de distribución actualmente que se están instalando o que se están renovando, tienen esta estructura, un poste de hormigón y una cruceta metálica. ¿Cuál es el riesgo de eso? Que la cruceta metálica, que es donde se posan las aves, pueden ver aquí a este tiuque perchado o posado en la cruceta. Si es metálica, lo más probable es que conduzca o conduce de mejor forma la electricidad, y es mucho más probable que una ave se pueda electrocutar al tocar uno de los conductores y hacer tierra con la cruceta, ¿ya? O al tocar dos cables de forma simultánea. Como les decía anteriormente, el diseño es muy variado. Tenemos tendidos de distribución que son de dos fases, por ejemplo, o dos cables, en donde los cables llegan aquí directamente a la cruceta, en este caso una cruceta de madera, que son más antiguas. Y si se fijan, como llega de forma perpendicular a la cruceta, tiene un cable que va por abajo, que es un cable conductor que une el tendido y es por donde circula la energía. En este caso va por abajo, ¿ya?
Si se fijan en el caso del medio, que vemos la figura, no sé si se ve la flechita del mouse, está un poco desfasado, pero la figura del medio es un tendido de 3 fases, en donde los 3 conductores van sobre la cruceta. En ese poste en particular, la cruceta es de hormigón, igual que el poste. Y no se alcanza a ver en la imagen, pero en la zona media de la cruceta se ven bastante fecas de color blanco, que son fecas típicas de rapaces, por lo tanto, de una percha muy utilizada. En este caso, este tendido lo utilizaba una pareja de diuques para percharse ahí. ¿Ya? Siguiendo con las estructuras, otro tipo de diseño, como les comentaba anteriormente, que los diseños aquí son infinitos, hay un gran tipo de diseños, hay tendidos que son más peligrosos que otros. Por ejemplo, en el que ven acá arriba, creo que está un poco desfasada la imagen. Eh, Como les decía, el tipo de material es bastante diverso, ya hay una actualización en la imagen. El que se ve en el extremo superior izquierdo es un cable, es un poste de hormigón con una cruceta de madera, y si se fijan, es de 3 fases, tiene 3 cables, eh, en donde 2 de los conductores pasan por debajo de la cruceta, mientras que el superior, el del medio, pasa por arriba. ¿Ya? En este caso, ese conductor es de alto riesgo para las aves, porque es por donde circula energía eléctrica y es donde las aves podrían eh, hacer contacto y electrocutarse en caso de que toquen uno de los conductores y hagan tierra quizás con el poste, que es de hormigón. Como la cruceta es de madera, es menos probable que exista electrocución. Por lo tanto, también dependiendo del material y del diseño, cada poste tiene un riesgo distinto de poder electrocutar o de afectar a las aves. Hay tendidos que son muy peligrosos, como por ejemplo el que ven en el costado inferior izquierdo, que es de los postes más nuevos, que es un poste de hormigón y una cruceta metálica, en donde los 3 conductores van sobre la cruceta. Por lo tanto, si un ave de gran tamaño, como un jote, por ejemplo, o un águila, llega a hacer contacto de forma simultánea con 2 de los conductores, podría electrocutarse. Si un águila, por ejemplo, que tiene una envergadura de un poco más de 2 metros, al levantar esta perchada en la cruceta, va a levantar vuelo, abre sus alas y toca las 2 fases, lo más probable es que se electrocute. ¿Ya? Pero también la otra forma de electrocución es que el ave toque uno de los conductores, o sea, se perche, por ejemplo, o toque con una de sus alas el cable, y además haga tierra o haga fase con la cruceta de metal y se electrocute. Entonces, esas son las 2 formas principales de electrocución por la cual se electrocutan las aves. Por lo tanto, no necesariamente son las aves de gran tamaño o de gran envergadura las que se electrocutan con los cables en los postes, sino que también pueden ser aves de un tamaño menor. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, podemos ver un aguilucho, y esta imagen la puse para que vean un poco la proporción de tamaño, la diferencia de tamaño que existe entre las estructuras y las aves. Uno generalmente ve a las aves rapaces, que son de gran tamaño, pero comparadas con estas estructuras metálicas, la verdad es que se ven pequeñísimas el momento de estar posadas. Si se fijan, este es un tendido ya más grande, este es un tendido de media tensión, ¿ya? No alcanza a ser de alta, es como un poste, el típico poste que nosotros vemos, pero con una cruceta muy grande arriba, donde los cables también son más gruesos. Y si se fijan aquí, los conductores llegan a la cruceta metálica, se ven estos aislantes que son estas estructuras de cerámica, y el conductor va para abajo. Además pueden ver, se ve con detalle ahí en el costado del aguilucho, hay 3 pinchos, 3 como cablecitos que se ven que están ahí, que son estructuras anti-perchamiento. Esas son unas medidas de mitigación que se instalan para que las aves no se perchen en ese sector específicamente y se posen quizás más al medio de la estructura, o no se posen, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son las características y tipos de tendido y cuáles son los factores que aumentan el riesgo de interacción entre las aves y el tendido? Como les dije anteriormente, ya tenemos claro que son tendidos de transmisión, que son estas torres grandes que se ven que vimos en las imágenes. Y también tenemos los tendidos de distribución, que son los típicos postes que vemos por todos lados, que vemos en la ciudad y en las zonas urbanas. Ahora, sin duda la principal característica que influye en las electrocuciones, principalmente, bueno, y también en las colisiones,
es la biología de las especies, ¿ya? Por ejemplo, en las colisiones, las aves que tienen una gran capacidad de vuelo, aves rapaces, aves con alas bastante abusadas, quizás como un aguilucho, un halcón incluso, son aves que tienen buena maniobrabilidad y por lo tanto pueden evitar de mejor forma las estructuras a las que se enfrentan. Por lo tanto, este tipo de aves no se ven tan afectadas por el tendido de transmisión y no colisionan tanto. Pero por otra parte, aves con baja capacidad de vuelo que no maniobran muy bien y reaccionan tarde a la estructura a la que se enfrentan, como por ejemplo aves acuáticas, principalmente patos, cisnes, garzas, eh, taguas quizás también. Todas las aves asociadas generalmente a ambientes de humedad son bastante torpes al momento de volar, son mucho más propensas a colisionar con el tendido eléctrico. Por lo tanto, si yo hago un monitoreo o hago un estudio de colisión de aves, lo más seguro es que encuentre estas especies afectadas por el tendido en comparación con otras. Y de hecho la bibliografía internacional recoge esto y todas las publicaciones que existen mencionan que este tipo de aves son las que se ven más afectadas por el tendido de transmisión. Ahora, con respecto a la electrocución, sin duda que la principal característica que afecta a esto es el tamaño de las especies. Especies de gran tamaño son mucho más propensas a electrocutarse porque la envergadura alar, como pueden ver en esta imagen, como las águilas, que es la primera que está arriba a la izquierda, jotes, águilas pescadoras, los búteos son generalmente los aguiluchos, todos los búteos son los aguiluchos. Actualmente acá en Chile está el Geranoetus, por eso manterabúteo, los halcones, tienen gran envergadura alar y además tienen gran altura. Si se fijan en la figura del águila que está perchada en un poste, aquí tiene una altura de varios centímetros y por lo tanto estas aves son más propensas al momento de posarse en postes, de percharse al momento de aterrizar o incluso al momento de despegar, al momento de abrir sus alas, lo más probable es que se electrocuten, ¿ya? Entonces, cuando uno hace estudios de electrocución de aves y se dedica a recorrer tendidos eléctricos por varios kilómetros buscando carcasas o cuerpos de aves, lo más probable es que encuentren en estas situaciones aves de gran tamaño. Bueno, las especies que se ven afectadas son muchas. Internacionalmente ya se sabe que son principalmente rapaces. Las rapaces, lamentablemente, que son un grupo que a mí me gusta mucho y he estudiado por un buen tiempo, son el grupo que más se ve afectado por el tema de la electrocución de aves. De hecho, los estudios de electrocución de aves empezaron un poco asociados a la disminución de algunas especies de aves rapaces emblemáticas en algunos países, como el águila imperial ibérica, por ejemplo, que habita en España, en la península ibérica, la cual redujo en un tiempo bastante su población a muy pocos individuos y actualmente se encuentra muy amenazada. Y el tendido eléctrico es la principal causa de mortalidad de esa especie. Ya se ha estudiado bastante y se sabe que los juveniles, por ejemplo, de esa especie son muy propensos a electrocutarse porque al momento de abandonar el nido se posan sobre los cables y como son de gran tamaño suelen electrocutarse, ¿ya? Como les mencionaba anteriormente, características biológicas como el tamaño son importantes, su capacidad de vuelo, también la temporalidad, por ejemplo, en época reproductiva. La edad de las aves es muy importante para esto, eh, para saber el tipo de impacto y cuáles son las especies y en qué momentos se están viendo afectadas. Por ejemplo, las aves rapaces cuando abandonan el nido, o las aves en general, tienen poca capacidad de vuelo, no saben volar muy bien aún, no saben maniobrar bien sus alas, su cola, y por lo tanto cuando se enfrentan a un tendido eléctrico lo más probable es que colisionen o al momento de percharse no conocen estas estructuras, hagan un puente con un conductor o entre dos conductores y se electrocuten. Generalmente los estudios mencionan que en época pasada, la época reproductiva, es cuando se suele encontrar mayor cantidad de aves muertas bajo los tendidos y generalmente suelen ser aves juveniles, ¿ya? Otra característica importante que hay que tener en cuenta es dónde se ubica el tendido. No es lo mismo tener instalado un tendido en una zona agrícola, por ejemplo, o en zonas de cerro, o en zonas donde existe alta cantidad o alta concentración de alimentos. Porque al existir gran concentración de alimentos, lo más probable es que haya mucha ave
presente y ese tendido tenga un mayor potencial de afectar a las aves. En este caso, esta figura que les muestro es un tendido eléctrico de distribución, ya que estuvimos estudiando por un tiempo junto a Sergio Alvarado, que es parte del proyecto también, y era un tendido que llevaba energía a una antena telefónica en un cerro en Lonquén, y la gente de la municipalidad, del área de medio ambiente de la municipalidad, encontró en un periodo muy corto una gran cantidad de águilas electrocutadas bajo este tendido. Eran aves juveniles principalmente, de entre 1 y 2 años, las que estaban electrocutadas bajo los postes, y se levantó una alerta y por lo tanto se hizo un monitoreo, hicimos un monitoreo ahí, un seguimiento, un poco estudiar la abundancia de aves, por qué se estaban electrocutando, y en ese sector en particular, detrás de ese cerro que ustedes pueden ver, existe un basural, ¿ya? Por lo tanto, las águilas se concentraban ahí de forma muy importante, era frecuente ver, no sé, 15, 20 individuos de águilas sobrevolando el área, ¿ya? Además, existían árboles que las aves utilizaban como nido, por lo tanto, la concentración era bastante importante. Obviamente, las pichones, los juveniles que volaban, después de desarrollarse en el nido, se ven afectados y se electrocutaban con este tendido. Fíjense que el tendido es de, como les decía, un tendido de distribución, los postes son de hormigón y la cruceta es de madera, y si se fijan, sobre la cruceta hay una especie de T, una T metálica. Esas son medidas de mitigación que se instalan en los postes para que las aves se perchen ahí y no en la cruceta, y por lo tanto no hagan contacto con los cables y no se electrocuten. Pero si se fijan en el tercer poste que se ve alejándose, hay un águila que está perchada ahí, un juvenil de hecho, y está perchado en la cruceta y no en la medida de mitigación. ¿Ya? Estas medidas en particular, y lo vamos a ver más adelante, son bastante poco útiles. Su efecto es muy bajo, casi nulo, o a veces incluso tienden a aumentar el riesgo de electrocución. Por lo tanto, cuando uno contempla las medidas de mitigación instalar en este tipo de estructuras, hay que tener en cuenta que no todas sirven y no todas son útiles para ciertos tendidos. Bueno, con respecto también al uso que le dan las aves al tendido, principalmente hemos visto de todo, la verdad, en los monitoreos que hemos hecho, como zonas de alimentación, lo utilizan como zonas o perchas estables para aparearse incluso, la usan como perchas de vigilancia, en fin, tienen un sinfín de usos y son bastante utilizadas. Además, en ambientes en donde escasea la disponibilidad de perchas naturales, por ejemplo, no sé, en una pradera agrícola, donde existe poca disponibilidad de árboles, de lugares de altura, pero existe un tendido, lo más probable es que las aves, sean aves rapaces o no, van a utilizar estas estructuras como percha, porque si no tienen disponibilidad de otro tipo de estructura la van a usar. Por lo tanto, donde se ubique el tendido también es muy importante para saber cuál es el efecto. Ahora, como les mencionaba anteriormente, existen dos formas en que las aves principalmente se electrocutan en los tendidos de distribución. En esta imagen que ven a continuación se explican un poco las dos formas principales. Una de esas es cuando el ave entra en contacto con uno de los conductores, con uno de los cables, ¿ya? Y hace tierra o hace fase con la estructura metálica del tendido, se va a electrocutar, que es la figura que ven a la izquierda. Y otra de las formas en que ocurre la electrocución es cuando las aves entran en contacto directo con dos de los cables que van sobre la cruceta, ¿ya? Generalmente esta forma de electrocución afecta principalmente a aves de gran tamaño, que suelen ser las aves rapaces, ¿ya? Uno puede ver generalmente en el campo a, no sé, pitíos, perchados, tórtolas, torcasas, especies que no se ven afectadas por la electrocución debido a su pequeño tamaño y que generalmente están posadas sobre uno de los conductores o entre medio de los conductores, ¿ya? Aquí les voy a mostrar un video de un caso de electrocución de un águila, un pigargo, una especie que habita en Europa, y que registraron
por casualidad diría yo, y se puede ver claramente cómo se electrocuta. Voy a esperar que aparezca el video para que todos lo puedan ver. Sí. Ya, aquí va. Lo vamos a ver dos veces. Esa es la especie, una águila de gran tamaño. Esta es una especie que habita en Europa principalmente. Pigargo, una águila eh, similar a la águila real. Si se fijan, es un juvenil. Ahí levantó vuelo. Se va a ir a perchar a esos postes que se ven a la izquierda. Lo ven, lo ven, lo ven. ¡Pum! Tocó, se electrocutó y cayó. Y fue instantáneo. Estos eventos de electrocución son muy rápidos y las aves tienen cero capacidad de reacción, ¿no? Lo voy a poner de nuevo, por si alguien no lo vio. Disculpa, no veo los comentarios del Facebook, las preguntas. Sí, estoy viendo el Facebook, pero no me aparecen los comentarios. Me aparecieron los primeros y ya no me aparecieron más. Otro computador, completamente distinto. Ah, ahí las veo, ahora las veo. Sí, ahora sí, ahora sí. ¿Y el PPT se ve también? Sí, voy a compartirla para... ¿Ahora sí? Ya. Disculpen, tuvimos un problema técnico. Les voy a poner nuevamente el video para que vean este caso de electrocución de un pigargo. Si pueden ver, es bastante grande. Ahí va. Levantó vuelo. Electrocución instantánea. Les voy a mostrar otro caso ahora de una ave de menor tamaño para que vean que no solamente las aves grandes son las que se electrocutan. Este es el caso de una especie de ibis, algo parecido hacia un cuervo de pantano de los que habitan acá en Chile, que si lo pueden ver, está posado sobre el transformador que se ve ahí al costado del poste, está sobre el generador. Ahí tocó el cable con el pico, y como estaba posado sobre la estructura metálica del generador, se electrocutó. Lo voy a poner de nuevo. Fíjense ahí sobre el generador. Hay uno que está a la izquierda en los cables, que se está acicalando, y a la derecha está el otro. Se está acicalando también. Llegan a salir incluso unas chispitas ahí del tendido. Y así es como ocurren los eventos de electrocución. Son súper rápidos, afectan a un gran número de especies. En este caso en particular, el ave quedó viva, por suerte. No siempre las electrocuciones suelen matar al ave, pero una vez que se electrocuta es muy poco probable que pueda volver a volar o recuperarse de buena forma. Por lo tanto, si llega a caer vivo al suelo, lo más probable es que sea depredado o en el momento de la caída se fracture un ala. ¿Ya? Entonces, volviendo a los distintos tipos de impacto, con respecto al tendido de distribución, de transmisión, perdón, los tendidos grandes de torres, generalmente, como les decía, estos tipos de tendidos afectan mediante la colisión a las aves, y en donde colisionan es con el cable de guardia, que es el cable de color rojo que ustedes pueden ver en la imagen,
que es el que va entre torre y torre y va generalmente en la parte más alta de las torres. A veces es uno o a veces, dependiendo del diseño de la torre, pueden ser dos cables. Por lo tanto, cuando el ave va volando y se enfrenta al grupo de cables que está en la parte baja y se le ocurre levantar vuelo para evitarlo, lo más probable es que choque con el cable de guardia. Ahora, en las colisiones, y está bastante bien documentado, generalmente suelen ocurrir en la parte central del vano. El vano se le llama a la extensión del tendido que va entre torre y torre, ¿ya? Entonces, como las torres son bastante visibles, la parte que está cercana del cable que está cerca a la torre también es mucho más visible para las aves y las aves obviamente tienden a evitar esa parte porque si no chocarían con la torre. Entonces tienden a eh, pasar por la parte del medio del vano. Y es ahí donde se produce la mayor cantidad de colisiones de aves. Por lo tanto, sería bueno, si uno aplica medidas de mitigación, instalar las medidas en esa parte central. Sin embargo, han salido varios estudios últimamente que mencionan que las aves, claro, chocan o colisionan de una forma mucho más frecuente en la zona central, pero también pueden colisionar en la zona cercana a la torre. Por lo tanto, cuando yo instalo medidas de mitigación, lo ideal sería instalarlas en todo el cable de guardia. Otra forma también con respecto al diseño de los tendidos, que es bastante interesante al momento de plantear dónde se va a instalar un tendido, es tener en cuenta si, por ejemplo, quiero una empresa eléctrica quiere instalar un nuevo tendido eléctrico que va, no sé, desde la Arica hasta La Serena, por la zona generalmente paralelo a las carreteras donde uno puede ver, lo ideal sería que uno instalara el tendido cercano a otro ya existente y no en una zona donde no haya un tendido. ¿Por qué? Porque al instalar varios tendidos juntos o tener varios tendidos paralelos entre sí, los hace mucho más visible para las aves y además el ave cuando tiende a levantar el vuelo esquiva de forma simultánea todos los tendidos. Por ejemplo, en la figura A pueden ver que los tendidos están muy separados, por lo tanto el ave que va volando, en este caso se enfrenta al primer tendido, levanta vuelo, lo sobrepasa bien, el otro tendido está mucho más lejos, no lo ve, vuelve a bajar, y cuando se está acercando al otro tendido, de nuevo tiene que levantar vuelo y pasar sobre este. Esto lo hace mucho más peligroso porque el ave tiene que realizar este ejercicio una y otra vez, por lo tanto, si esquivó el primero, lo pudo ver, es muy probable que el segundo no lo vea y colisione con ese tendido. Por lo tanto, lo ideal sería instalar, en este caso, como la figura B lo propone, los tendidos lo más cercano posible, teniendo en cuenta obviamente la seguridad y el buffer este que se propone de seguridad entre tendido y tendido, pero lo ideal sería instalarlo de forma lo más cercana posible para que las aves lo vean y así puedan evitarlos. Por último, también al momento de instalar tendidos o de proponer lugares para la instalación, lo ideal sería evitar zonas de concentración de aves, sean zonas de alimentación, zonas de descanso, zonas reproductivas, por ejemplo, las especies que son más gregarias y suelen nidificar en colonias. Lo ideal sería instalar los cables lo más alejado posible. En la figura que pueden ver, tenemos una situación de riesgo, que es la figura A, y una situación de bajo riesgo, que sería la figura B. En la figura A, si se fijan, el tendido está instalado entre un área de alimentación y el área de descanso. Por lo tanto, las aves lo que tienen que hacer es estar en su laguna, por ejemplo, alimentándose, están todo el día ahí, pero en las tardes, cuando tienen que dirigirse a su área de descanso, tienen que pasar sobre el tendido. Y el otro día, cuando tienen que ir a alimentarse, tienen que pasar nuevamente sobre el tendido. Esto lo hace mucho más riesgoso porque las aves tienen que estar pasando al menos 2 veces al día y todos los días sobre un tendido. Por lo tanto, el riesgo de ese tendido es mucho más alto en comparación con la situación B, en donde yo el tendido lo instalo alejado del área de alimentación y del área de descanso y por lo tanto las aves no se ven obligadas a estar pasando sobre el tendido de forma tan frecuente. Entonces, cuando se diseñan los tendidos y yo propongo una nueva línea, tengo que tener en cuenta todas estas condiciones para, de esta forma, poner en pie un tendido que sea lo menos dañino para las aves, ¿ya?
Tengo que mencionar que estas figuras que he mostrado son de la guía de evaluación de impacto de tendido eléctrico y parque eólico que publicó el SAC en el 2014, si no me equivoco. Así que le doy las referencias respectivas a esta guía. De hecho, uno de los autores, que es Gonzalo González, participa en nuestro proyecto también. Más adelante lo voy a mencionar. Es una guía bastante útil y se puede descargar de forma gratuita de internet, así que si quieren aprender un poco más de cómo se hacen las evaluaciones de impacto para los tendidos eléctricos y parques eólicos, la pueden descargar. Ahí sale también un poco la información de la que estoy hablando yo. Y bueno, esta ficha o esta lámina de humor que descargué de internet, de una página de Estados Unidos, aquí hace un poco referencia a lo que hablaba sobre las áreas de alimentación o áreas de descanso y los tendidos cercanos. Aquí se ven unos pajaritos que están alimentándose a los pies del tendido y hay unos que están ahí colgando arriba, electrocutados, y el tendido está cumpliendo con los efectos de tostadora sobre las aves. ¿Ya? No lo mencioné al principio, pero la charla se divide en dos partes. Esta fue la parte un poco de introducción sobre el tipo de tendido, tipo de estructuras y las principales características que influyen sobre la electrocución y colisión de aves. Por lo tanto, para descansar un poco, ya que ha pasado un poco más de media hora, sería bueno si tienen preguntas que las hagan, las respondemos un poco y seguimos después con la segunda parte, que ya tiene que ver un poco más con lo que sabemos en Chile sobre esto, los datos que tenemos nosotros como laboratorio y como proyecto de Chile. Y ahí podemos discutir un poco más cuáles son las especies que se están viendo afectadas y algunas medidas de mitigación que se están empleando. Así que le voy a dar una leída al Facebook, a ver si hay alguna pregunta. Leo Lajera, o Laera, pregunta, ¿son efectivas las medidas que toman las líneas eléctricas en Chile, como disuasores de vuelo o salvapájaros, del tipo boya aeronáutica o balizas, este tipo de esferas, contrastantes, rojo, amarillo, blanco? Mira, esto lo vamos a ver más adelante, pero voy a aprovechar de responder al tiro. Existen varias medidas de mitigación. Con respecto a las que planteas tú, la mayoría son disuasores de vuelo y tienen que ver con el impacto de colisión. ¿Ya? Estas se suelen instalar en el cable de guardia en los tendidos de transmisión y también se instalan en los tendidos de distribución, en los conductores, en zonas que son de alto riesgo, donde hay alta concentración de aves o existen rutas de vuelo, zonas reproductivas. Y la verdad es que la respuesta que te puedo dar es que su efecto o sus resultados son variables, son muy distintos entre sí. Hay medidas de mitigación que no funcionan muy bien, tienen, no sé, valores de efectividad que pueden rondar desde el 15-20% hasta el 80%, ¿ya? Y todo depende de cómo se instalen y cuáles se instalen. Esto tiene que ver un poco con la biología de las especies presentes en el área, las características del tendido, eh, eh, un montón de variables, las variables del medio ambiente presente, las condiciones geográficas. Lo ideal no siempre es instalar una en particular o solo una, siempre se aconseja mezclarlas entre sí. ¿Ya? Hay varios resultados que proponen que al mezclar distintos tipos de señalizadores de cables o disuasores de vuelo, tienen mucho mejores resultados que instalar solo una en particular. Por lo tanto, lo ideal sería instalar varios tipos de medidas o de estas estructuras a lo largo de un tramo del tendido. ¿Ya? Ahora, la efectividad generalmente no llega al 100%. Tú, a pesar de que instales muchas de estos disuasores de vuelo, muchos boyas o lo que sea que haya, no vas a tener un descenso de la mortalidad del 100%. Lo vas a lograr descender, pero nunca vas a llegar a evitar la totalidad de efectos de mortalidad. ¿Ya? De todas formas, más adelante vamos a hablar un poquito más de las distintas medidas que se aplican y de los distintos tipos de disuasores que hay. Pregunta Valentín Medina, Camila Retamales, perdón. Cuando colisionan se electrocutan, generalmente no, porque cuando colisionan chocan con un solo cable, un solo conductor, y por lo tanto impactan el conductor y suelen caer al suelo, ya no alcanzan a electrocutarse. Distinto es si, por ejemplo,
estos tendidos que disponen los conductores de forma horizontal, o de forma uno sobre otro, mejor dicho. Ahí es posible que si una ave colisiona con ese tendido y queda enganchada, se electrocute. Pero si colisiona y cae, es muy poco probable que se electrocute. Generalmente el impacto ahí mueren por colisión. Tienen que tener en cuenta que cuando una ave colisiona con un cable, con un conductor, generalmente cae viva al suelo, no siempre muere con el impacto, ¿ya? Por lo tanto, eh, el ave generalmente es depredada por animales silvestres, zorros, quiques, chingue, lo que haya, o animales domésticos como perros, gatos, ¿ya? Y eso es uno de los principales efectos o condiciones que implican que no se conozca realmente cuál es el valor total de la mortalidad de aves, porque lo que se hace para levantar la información de mortalidad de aves con el tendido eléctrico por colisión y por electrocución es que los investigadores tienen que ir al campo y recorrer, caminar bajo el tendido y revisar poste por poste y toda la extensión del tendido que estén estudiando y recoger los animales que se encuentren muertos. Pero si un animal o un ave que choca con el tendido y cae vivo, sale corriendo, se esconde en el matorral, por ejemplo, y después es depredado por por otro animal, por un zorro, por ejemplo, lo más probable es que ese dato, obviamente, tú no lo vas a detectar y no lo vas a levantar y no vas a poder informar o tener el valor real de animales que están siendo impactados por el tendido. Ahora, para eso existen varias metodologías que uno puede aplicar en el campo para tratar de corregir ese error. Y una de las más utilizadas es que cuando vas al campo y encuentras aves muertas bajo el tendido, lo que haces es que dejas esas aves, o puedes llevar incluso aves, gallinas, palomas, ponerlas bajo el tendido, monitorearlas y ver cada cuánto tiempo o cuántas desaparecen. Y con eso tú después puedes sacar un índice y corregir la cantidad de aves que tú estás detectando colisionadas y saber realmente aproximado cuántos son las aves que realmente se están viendo afectadas por la colisión con el tendido, ¿ya? Otra pregunta. He visto águilas haciendo nido en las torres. La pareja de águilas llevaría 3 años viviendo ahí. Sí, efectivamente, las torres de alta tensión, estas de transmisión, son un muy buen lugar para que las aves rapaces fabriquen sus nidos. Y es muy frecuente encontrar, y generalmente las especies que más utilizan los tendidos eléctricos en Chile, las torres de transmisión, o son las águilas en la zona central, zona centro-sur, y los aguiluchos en la zona norte y en la zona centro. Ya hemos registrado nosotros como proyecto de aves y tendido eléctrico varios nidos de águilas y aguiluchos a lo largo de Chile. Ahora, claro, uno podría pensar que es un impacto quizás positivo del tendido al servir como zona de nidificación o sitio de nidificación para las aves, pero tenemos que tener en cuenta que, claro, una pareja adulta se puede reproducir, puede sacar una nidada adelante de la temporada, pero esos juveniles lo más probable es que al momento de volar o se electrocuten con las torres o colisionen, por lo tanto podría estar teniendo un impacto negativo sobre la población de aves rapaces este tendido. Además, las empresas eléctricas se ven afectadas también por la construcción de nidos de las aves en las torres, porque esto produce un efecto que se llama acortamiento de distancia. Y los nidos de las aves rapaces, como las aves rapaces utilizan los nidos año tras año, generalmente por varios años, ya usan siempre el mismo nido y lo van reparando entre temporadas, por lo tanto el nido cada vez va siendo más grande. Lo más probable es que llegue un momento en que el acortamiento de distancia o esta estructura tenga un efecto y la torre haga un cortocircuito. Por lo tanto, las empresas eléctricas lo que tienen que hacer en ese caso es remover los nidos, obviamente con todos los permisos que corresponden, ya cada vez que una empresa eléctrica encuentra un nido en su estructura, para poder removerlo, tiene que pedir permiso al SAC, en este caso, que es la autoridad que está relacionada con todo lo que es fauna silvestre y autoriza este tipo de movimiento de nidos. Y además se tiene que aplicar en la temporada no reproductiva. Usted no puedes ir a sacar un nido cuando tiene huevos, cuando tiene pichones. Tiene que esperar que si encuentras un nido en una torre y está con huevos, tienes que esperar que el proceso reproductivo termine para poder mover el nido, ¿ya? Otra pregunta. Leo la era o la jera.
¿qué se puede hacer para que no se electrocuten? Y si hay medidas efectivas. Sí, hay muchas cosas que se pueden hacer. La verdad es que las medidas de mitigación para la electrocución están muy estudiadas. Hay harta información, artículos científicos, distintos tipos de estructuras que se aplican. Y la verdad es que si utilizan las medidas efectivas o adecuadas para un tendido, puedes llegar a reducir la electrocución en un 100%. Son muy efectivas. Pero no hay nada más seguro que hacer un diseño de un tendido eléctrico que sea amigable con las aves. O sea, si tú como empresa eléctrica o una empresa eléctrica ya tiene un tendido en pie, lo único que puede hacer es aplicar medidas de mitigación para evitar la electrocución. Pero si están diseñando un tendido nuevo, lo mejor sería diseñar un tendido amigable con las aves para que éstas no se electrocuten. Y hay varias formas en las que esto se puede hacer. Más adelante voy a hablar, de hecho. Pero, por ejemplo, en vez de poner los conductores o los cables sobre la cruceta, tú los puedes poner colgando bajo la cruceta. Por lo tanto, así es casi imposible que el ave entre en contacto con los conductores al momento de pecharse en la cruceta porque no va a haber nada encima. Van a estar los cables colgando, no sé, 30, 40 centímetros más abajo. ¿Ya? Además, si tú pones los conductores a una buena distancia entre sí, sobre 2 metros separados, sobre la envergadura máxima de la especie que conoces generaria, por ejemplo, también es imposible que el ave pueda tocar dos fases al mismo tiempo, por lo tanto no se va a electrocutar. ¿Ya? Entonces, sí, se pueden aplicar medidas, ya sea de diseño o medidas a posteriori que permitan reducir la electricidad en un 100%. Más adelante las vamos a ver en detalle. Otra pregunta, ¿cómo les afecta a las rapaces nocturnas el tendido eléctrico? ¿Son más propensas por su visión nocturna? La verdad es que las aves nocturnas también se electrocutan y también colisionan. Hay mucha información de esta especie y la verdad es que se ven afectadas igual que las aves diurnas. No sé si más, pero yo diría que en la misma frecuencia suelen aparecer en los estudios. Nosotros tenemos datos de varias especies nocturnas que se han visto afectadas por, eh, por el tendido eléctrico. Busquen el video del vuelo de Ñancu. ¿Hay información respecto del oro? Sí, hace poco estuve hablando con un amigo, un investigador español que también es parte del proyecto, y me decía que en la cuarta región hubo varios casos de electrocución del loro tricahue. ¿Ya? Es un loro que, por ser gregario, social, y la verdad es que se posa bastante en los cables. Yo lo he visto también cerca de la zona de Punta de Choro, perchados en bandadas bastante grandes los tendidos. Y sí hay casos de electrocución reportados de loro tricahue. De hecho, una empresa eléctrica tuvo que aplicar medidas de mitigación en uno de sus tendidos para evitar que se siguieran electrocutando. Patti Canales pregunta, ¿este problema se toma en cuenta en el estudio de impacto ambiental para instalar tendido eléctrico de antenas? La verdad es que debería tomarse en cuenta, a pesar de que la guía del SAC hace mención solamente a tendidos de transmisión, ya tendidos grandes. El tendido de distribución también se debería evaluar y tenerse en cuenta el estudio de impacto ambiental. De hecho, eh, yo de forma personal conozco varios estudios de tendido de distribución que sí lo está aplicando. Ahora, como les mencionaba anteriormente, en ese tendido de Lonquén, donde encontramos águilas electrocutadas, donde nuestro colega Sergio Alvarado encontró varias águilas, la empresa lo que hizo ahí fue retirar el tendido, y puso una batería autónoma para la antena de telefonía que había. Así obviamente redujo el impacto en 100%, y de hecho dejó instalados los postes sin los cables y sirven de percha para las especies que hay ahí. Geranoletos en la Noleucus austral, el águila chilena austral. Una vez leí que un incendio en Valparaíso se originó por la electrocución de un jote en un tendido eléctrico. Ese fue el macro incendio que se produjo en Valparaíso hace 4 o 5 años, creo, ¿no? En 2015 parece que fue. Sí, hubo bastante información respecto de eso, pero yo nunca leí un informe oficial que dijera que fue producto de un jote que cayera en llamas y produjera el incendio en la zona. Sí lo escuché, pero no tengo información oficial. Ahora, ¿qué te puedo decir con respecto a eso? Hay casos reportados de aves que se han electrocutado y han caído en llamas al suelo, ¿ya? No es muy frecuente que ocurra, pero ocurre.
Para que se dé eso, básicamente el ave lo que tiene que hacer es electrocutarse, quedar enganchado un buen rato ahí para que se produzca la ignición y se inflame y caiga en llamas. Pero hay un par de artículos que yo he leído que sí se ha reportado eso, así que no es muy tirado de las mechas pensar que haya podido ocurrir eso en ese caso en particular. Eso por ahora con las preguntas, esa era la última creo, así que seguimos con la segunda parte. Aquí voy a hablar un poco del uso del tendido y respondiendo a la pregunta de nuestra amiga que preguntaba por los loros tricahue o por los loros, si habían datos de loros que se electrocutaran. En esta imagen que pueden ver hay una bandada de loros tricahues ahí jugando y gritando en un tendido de transmisión, un tendido de 2 fases con un transformador eléctrico ahí bastante peligroso y es muy probable que cuando estas aves entran en contacto con los conductores y con las estructuras metálicas se pueden electrocutar. Además se dan los casos de las aves gregarias generalmente, que aves que vuelan, que forman grandes grupos y se perchan en este tipo de tendido, basta con que una se electrocute y como la otra está muy cerca, se producen estas electrocuciones en masa que se han dado. Hay varios casos reportados de bandadas de aves que se han electrocutado de forma simultánea y han muerto electrocutadas. Así que con los loros Chicago hay que tener ojo ahí en la cuarta región porque han aumentado harto, se han recuperado harto después de su protección para que no los vendan como mascota y no sería muy errado pensar que se están viendo afectados por el tendido eléctrico en esa zona en particular. Bueno, como hablamos con respecto a la pregunta que me hicieron, las aves utilizan bastante los tendidos eléctricos como zona de nidificación. Principalmente en Chile yo diría que son dos las aves, las especies que lo utilizan de forma más frecuente, que son el águila chilena y el aguilucho, ¿ya? Porque ellos generalmente fabrican nidos en forma de plataforma y necesitan de árboles grandes para nidificar principalmente, entonces en zonas donde existe escasez de árboles o de perchas naturales, el tendido se vuelve una estructura relevante para ellos para poder nidificar. Aquí en este caso es una pareja de aguiluchos que tenía instalado el nido en esta torre de alta tensión, en la parte más alta, ¿ya? Y en la cuarta región, en la zona cercana a La Serena, hacia el interior. Y en particular esta pareja sacó 2 pollos esa temporada. Pueden ver en la imagen superior izquierda los juveniles que están perchados en la parte baja de la torre, que son los volantones de esa temporada. Y bueno, esto ha sido muy estudiado en otras partes del mundo también, y como pueden ver en la imagen inferior izquierda, hay una torre que está abandonada, obviamente sin cable, pero que tiene varios nidos de cigüeñas. Las cigüeñas en Europa nidifican bastante en las torres de alta tensión o de media tensión. Me tocó ver harto una vez que fui a hacer una sentí investigación a España, ver un tendido eléctrico era de media tensión, creo, eran torres bastante pequeñas, que en una torre por medio tenía un nido de cigüeña. Y justo era temporada reproductiva y tú podías ver a los pollos ahí sobre el nido siendo alimentado por los padres en la parte más alta de la torre. Súper frecuente que esta especie allá en Europa utilice los nidos. Acá en Chile, como les decía, son 2 especies principalmente, pero no descarto las otras. Además, hay que tener en cuenta que hay especies de aves que suelen ocupar estos nidos abandonados de rapaces para nidificar. Yo he visto algunos eh, aves de mediano tamaño utilizando nidos de rapaces para nidificar. De hecho, también una vez vi un halcón perdiguero utilizando un nido de aguilucho en la zona norte, en el que estaba instalada una torre de alta tensión. En esta imagen que vemos a continuación es una pareja de tiuques ahí perchados en un tendido de media tensión, con una cruceta metálica, como pueden ver, con los conductores sobre el tendido, un tendido que revierte cierto peligro para las especies. En este caso, como un tendido de media tensión, la verdad es que los conductores se encuentran bastante separados entre sí, y para los tiuques no debería presentar un riesgo hacer contacto simultáneo con las 2 fases. Ahí lo que podría pasar es que quizás uno de las aves entre en contacto por su altura con el conductor que va por la parte del medio, puede hacer fase o tierra con una de las estructuras de la cruceta y electrocutarse, ¿ya? Esto más que nada un ejemplo para que vean los tipos de uso que le dan las aves. En ese caso, esa pareja de tiuques siempre estaba en ese poste y la verdad es que siempre los veíamos
aparearse ahí, alimentarse, lo usaban mucho. Pudimos recolectar varias agrópilas incluso abajo de ese tendido, de ese poste. La siguiente imagen, un cernícalo también que está en ese mismo tendido, pero un poco más alejado, en uno de los cables del tendido, y pueden ver que se está alimentando de una lagartija, de un Liolaemus, no sé qué especie será, no alcanzo a distinguir, pero también los cernícalos utilizan bastante los cables para percharse, para utilizarlos como plataforma de caza, como zona de alimentación. Es muy frecuente ver a los cernícalos generalmente perchados en los cables, al lado de los caminos, de las carreteras. Les gusta mucho utilizarlo y además que es un buen ambiente, un buen, o sea, no un buen ambiente, sino una buena percha, porque generalmente abajo de los cables eh, o hay buena vegetación que permite el desarrollo de insectos, de reptiles, por lo tanto les sirve mucho como zona de caza. En esta imagen vemos una águila chilena perchada en un poste de hormigón, y si se fijan ahí está muy cerca del conductor que va sobre el tendido, es una cruceta de madera, por lo tanto es un tendido muy antiguo. Pues las crucetas de madera son beneficiosas en parte para las aves porque no conducen la electricidad, por lo tanto es menos probable que un águila o un ave se electrocute cuando el poste y la cruceta es de madera. Lamentablemente, eh, la modernización de los tendidos está llevando a que todas las estructuras nuevas de distribución, el poste sea de hormigón y la cruceta metálica, por lo tanto el riesgo de electrocución está aumentando, diría yo, con el tiempo y con la modernización de tendidos. Es un poco con el uso y para que vean que bueno, el uso es variado, la cantidad de especies que utilizan los tendidos es mucha, es cosa de ponerse a estudiar nomás, de salir al campo a ver los tendidos y van a ver que generalmente son aves rapaces las que están perchadas en la estructura, en los tendidos, y esto coincide un poco con lo que se sabe en el mundo, pues son las aves rapaces las que se ven más afectadas por los tendidos de distribución al momento de la electrocución, lamentablemente. Como sabemos, las aves rapaces son depredadores tope, por lo tanto son bastante importantes en los sistemas y generalmente son especies que viven harto y por lo tanto tienen generalmente una nidada al año, ya sacan pocos pichones en el año y sus poblaciones, su abundancia poblacional es reducida, generalmente no son aves muy abundantes, por lo tanto los impactos de la electrocución y la colisión sobre las aves rapaces es bastante importante y hay que tenerlo presente porque en sectores donde existe generalmente buena, buenas condiciones de alimentación o zonas donde hay agregación de aves rapaces, lo más probable es que esos tendidos estén teniendo impacto y estén afectando de forma importante las poblaciones naturales de aves rapaces. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que sabemos en Chile sobre la electrocución de aves? Ya trayendo un poco más el problema a nivel local. ¿Y qué es lo que sabemos? La verdad es que en Chile se sabe bastante poco. Existen unos pocos estudios publicados en revistas científicas o revistas de difusión. Ya aquí les muestro, yo diría que son los únicos que hay. Son 4 estudios, 2 que están publicados en el Boletín Chileno de Neurología y que tienen que ver un poco con la solución y la mitigación de mortalidad que se producía en cisnes de cuello negro en la laguna del Peral, esta laguna que está aquí en la zona central, cerca del Tao, entre el Tao y Cartagena creo que está, ¿ya? Que tiene alta concentración de aves, principalmente de cisne de cuello negro, ¿ya? Pero si ustedes han ido a esa laguna alguna vez, se pueden dar cuenta o se pueden fijar de que hay un tendido que rodea, un tendido eléctrico de distribución, de estos típicos que hemos sacado cerca de las casas, de los que les comentaba, que rodea la laguna. Y es ahí donde los cisnes, como les hablaba anteriormente, de tener en cuenta esto, donde instalo yo los tendidos, al momento de venir volando y aterrizar en la laguna, al venir bajando, descendiendo, ellos tenían el tendido encima de la laguna. Por lo tanto, cuando van bajando, lo más probable es que se vieran enfrentados al tendido y colisionaran con este y ahí se fracturaban las alas y morían. No lo veían el tendido. ¿Ya? Entonces, lo que se hizo en ese caso fue recubrir los cables con PVC, me acuerdo, con un PVC de color naranja, lo que hizo más visible el tendido y ahí se redujo la mortalidad por colisión. Pero creo
que ese tendido sigue en pie ahí, y no sé si habrán casos nuevos de colisión principalmente o de electrocución. Todas las aves que habitan la laguna se ven expuestas a chocar con el tendido, porque al momento de bajar a posarse, a descansar o alimentarse en la laguna, tienen que pasar sobre este, ¿ya? El otro estudio que conocemos, el que le comentaba aquí, es de este en Lonquén, de estas águilas que se electrocutaron ahí en Calera de Tango, en este tendido de distribución que alimentaba una antena satelital, o sea, de telefonía, perdón, que se encontraron varios individuos electrocutados, juveniles principalmente. De hecho, esa foto que ven ahí del águila perchada sobre esa T metálica es en el lugar de los hechos, ¿ya? Entonces, un juvenil que pudimos registrar y que estuvimos monitoreando un tiempo ahí en ese tendido. Y el otro estudio que hay es este de Pilar Valenzuela, que publicó en 2009 en la Chiricoca, esta revista de la Red de Observadores de Chile, en donde hacía una especie de síntesis de los casos de electrocución y colisión y de los impactos del tendido eléctrico en Chile, ¿ya? Un poco de lo que les he hablado anteriormente. Ahora, ¿qué especies se ven afectadas principalmente? ¿Cuántas están siendo afectadas? ¿Dónde? Eh, ¿Cómo? Si es colisión o electrocución, ¿por qué? No, la verdad es que no sabemos nada en Chile. No tenemos estudios de campo a largo plazo o de monitoreo o seguimiento de tendidos eléctricos que nos permitan levantar información cuantitativa y decir, estas son las especies, estas son la cantidad de casos, estas son las regiones, las comunas o los sectores donde más se electrocutan, porque un tendido eléctrico generalmente no es que los casos se den a lo largo de todo el tendido, sino que son ciertos tramos del tendido que son más peligrosos, y eso tiene que ver un poco con lo que le decía anteriormente, lugares donde se concentran aves, zonas de alimentación, etcétera. Pero la verdad es que no sabemos mucho. Como les mencioné también, existe esta guía de evaluación del impacto ambiental de proyectos eólicos y de transmisión eléctrica que publicó el Servicio Agrícola Ganadero para evaluar los tendidos de transmisión. Por eso lo destaqué en rojo ahí con un circulito, porque no incluye los tendidos de distribución, ¿ya? Hay que tener en cuenta, como decía, que son los tendidos de distribución los que principalmente producen la mortalidad por electrocución. Por lo tanto, no evaluar este tipo de tendidos o no tenerlo presente al momento de instalar un tendido nuevo es bastante importante o afecta en gran número a las aves, porque las aves se electrocutan solamente en los tendidos de distribución, diría yo. Son muy pocos los casos que se dan en tendidos de transmisión. Esta guía, como les decía, se puede descargar y les puede servir al que se interese en el tema. Tiene una muy buena revisión, son varios los autores. Gonzalo González es uno de ellos, creo que también estaba Rodrigo Silva, que lo conocí alguna vez en la presentación de este libro, y a Gonzalo Osa, que trabaja el especialista en murciélago. Ahora, ¿qué sabemos nosotros? Bueno, en el Laboratorio de Ecología de Vida Silvestre estuvimos un poco interesados en este tema hace un tiempo atrás, cuando yo estuve haciendo mi doctorado ahí. Fue una posible idea de tesis, y con Cristian Estades, que era mi tutor, estuvimos viendo trabajar en esto. No resultó, al final trabajé con aves rapaces igual, pero en otro tema. Pero sí pudimos colectar información de los casos de electrocución o colisión producidos por el tendido de distribución. ¿Y qué fue lo que hicimos? Las empresas eléctricas tienen que reportar todos los cortes eléctricos que se producen en el tendido, ¿ya? Esto lo tienen que hacer por ley y lo tienen que reportar a la Superintendencia de Electricidad. Entonces, lo que hicimos, esa vez con Cristian y algunos compañeros que participan en este proyecto actualmente, fue solicitar la información a las empresas eléctricas de todos los cortes eléctricos producidos por aves. Ellos tienen categorizados los distintos tipos de corte eléctrico y por cuál es por qué se produjo este impacto, y ellos generalmente van al terreno cuando se produce el corte, reparan y suelen revisar por qué se produjo. En este caso, cuando hay aves, obviamente notan que fue por un ave y seguramente la encuentran electrocutada y lo registran. Lamentablemente no registran la especie, por lo tanto, lo único que sabemos es la cantidad de casos. Y en este gráfico podemos ver la cantidad de postes y de longitud de tendido de distribución por región.
podemos ver que Santiago es la región que tiene mayor cantidad de postes y tendidos, obviamente, porque es una gran región y donde se concentra la mayor cantidad de población, por lo tanto el tendido de distribución es bastante extenso. Pero también tenemos la región del Biobío, la Araucanía, que coincide con las regiones más desarrolladas o con mayor cantidad de población. ¿Ya? Esto primero, para hacerse una idea de si yo tengo gran cantidad de tendido de distribución en estas regiones, obviamente esperaría que en estas regiones es donde se produzca la mayor cantidad de casos de electrocución o de cortes producidos por aves, ¿cierto? Luego, lo que hicimos, y estos son datos que tenemos entre el 2010 y el 2015, actualmente acabo de recibir la información del 2015 al 2019, pero no alcancé a hacer los análisis para esta presentación, pero los tenemos, ya tenemos 10 años de datos, y podemos ver que el número de cortes eléctricos producidos por aves en tendido de distribución desde el 2010 al 2015 ha ido en aumento, y si se fijan, todos los años se produjo una cantidad de un poco más de 2.500 casos, ¿ya? Siendo el máximo el 2015 con sobre 3.500 y el 2012 sobre 3.000 también. Si lo llevamos a la realidad un poco, suponiendo que todos los cortes hayan producido la mortalidad del ave y se hayan producido porque un ave se posó en el cable y generó el corte, es un número bastante alto, ¿ya? 2.500 individuos reportados es bastante significativo. Ahora, si lo comparamos con los números que yo les daba al principio de la presentación, en donde en Estados Unidos los casos de electrocución superan los millones de aves, eso está básicamente hecho por modelación, ¿ya? No es que en Estados Unidos o en Canadá hayan ido al terreno y hayan colectado esa cantidad de aves muertas. Lo que hicieron ellos fue tomar los estudios publicados a la fecha en ese país y sacaron un valor promedio de aves que se electrocutaban por kilómetro de tendido y hicieron la modelación y les dio esa cantidad de individuos por año. Por lo tanto, si nosotros hacemos una modelación similar a la que hicieron ellos, podríamos llegar fácilmente al millón de aves quizás, o a varios cientos de miles, ¿ya? Por lo tanto, el impacto de los tendidos de distribución sobre el ave es bastante significativo en nuestro país. Aquí tenemos la cantidad de cortes producidos por región y podemos ver que a pesar de que la región metropolitana, como les mostraba anteriormente, era la que tenía mayor cantidad de tendido en longitud, en extensión, no es la región donde se produce mayor cantidad de cortes por ave, sino que son las regiones de la Araucanía, los ríos y los lagos, ¿ya? A pesar de que tienen mucho menos longitud de tendido de distribución, son las regiones que tienen mayor cantidad de cortes producidos por ave. ¿Y esto por qué puede ser? Bueno, hay varias variables que pueden explicar, varias razones por las que uno puede empezar a pensar y darle vuelta en base a la información que hay. Pero si pensamos, generalmente la zona de la Araucanía, los ríos y los lagos tiene gran cantidad de cuerpos de agua, ¿ya? Por lo tanto, existen zonas de agregación de aves mucho mayores que la metropolitana, por ejemplo. Además, las aves que habitan allá, por ejemplo, bandurrias, aves que suelen utilizar los tendidos y que tenemos varios casos de electrocución de bandurrias en el sur, también sería una posible variable a tener en cuenta, las especies que habitan en la zona. ¿Ya? Quizás el tipo de tendido, tendidos rurales quizás con menor distancia o separación entre conductores, con los conductores generalmente todos sobre las crucetas, tendidos antiguos, ¿ya? En Santiago la mayoría de los tendidos que se encuentran son tendidos más modernos, que se están renovando. Por lo tanto, hay muchas variables que pueden explicar un poco esta mayor concentración de casos de electrocución o de cortes producidos por aves en estas regiones. En la foto ahí pueden ver un águila electrocutada. Ahora, si llevamos un poco al mapa para representar la cantidad de cortes, de extensión del tendido y de números de postes por región, podemos ver que igual hay una correlación un poco ahí entre la cantidad de cortes producidos por región y por cantidad de postes y tendidos. Pero ya en la zona sur se ve un poco esta diferencia que les mostraba en el gráfico anterior, en donde a pesar de que la zona metropolitana tiene la mayor concentración de tendidos, la cantidad de cortes eléctricos se produce en la zona sur. Y ese alto número de cortes eléctricos producidos en la zona norte, acá en la región de Atacama, yo me atrevería a decir que son principalmente jotes que se posan en el tendido. Hay gran cantidad de jotes
asociado a los basurales principalmente, y aves costeras, quizás gaviotas, cormoranes que se pueden posar en los tendidos y que se electrocutan bastante. Tenemos datos de jote del norte, la verdad es que el jote es la especie que más se electrocuta, y aves costeras como gaviotas también. ¿Ya? Con respecto a si hay diferencia en la temporada reproductiva y no reproductiva, bueno, como les dije anteriormente, en la temporada reproductiva, donde se produce mayor cantidad de cortes eléctricos producidos por ave, y esto tiene que ver básicamente con los volantones o los pichones de la temporada que vuelan y tienen menor capacidad de vuelo, maniobran de peor forma que los adultos, y se posan en los cables y se electrocutan. Poco coincide con lo que se conoce en la literatura internacional, así que es muy probable que esto esté ocurriendo. Ahora, lamentablemente, no sabemos las especies que se están viendo afectadas. Sí tenemos bien mapeado ya las regiones, las comunas, los sectores específicos. Nos falta un poco saber la cantidad real, ¿ya? Pero estos números nos dicen que la cantidad debe ser muy grande. ¿Ya? Y me atrevería a decir que cientos de miles de aves anualmente se electrocutan o colisionan con el tendido. Y esto nos lleva a preguntarnos si realmente tenemos que aplicar medidas de mitigación en los tendidos eléctricos a partir de ahora o solucionar los problemas que existen en los tendidos que ya están instalados, la verdad. ¿Ya? Aquí les dejo una foto de las águilas que nos encontramos electrocutadas en Lonquén. Si pueden ver, son la mayoría juveniles, una gran cantidad de individuos. Y este fue el artículo que mencionaba que se publicó en Spisaetus, donde reportaban un poco el número de individuos y cuáles fueron las condiciones por las que se electrocutaron estas especies. Una gran cantidad de águilas electrocutadas ahí cerca del basural de Lonquén. Y ahora, ¿qué grupos están siendo afectadas? Esta es la información que hemos obtenido con nuestro proyecto de ciencia ciudadana de Javi Tendido Eléctrico, que más adelante se los voy a mencionar nuevamente para que puedan aportar con información la gente que suele salir al campo a observar aves o que trabaja en terreno relacionado con temas medioambientales. Nos puede ayudar un poco a levantar información sobre las aves que están siendo electrocutadas en los postes o que encuentran muertas bajo el tendido sin razón aparente, que lo más probable es que sea colisión. ¿Ya? Hemos recibido bastante información a pesar de que llevamos poco tiempo, menos de un año recibiendo información. Y las principales especies que se están viendo afectadas obviamente son aves rapaces. Lamentablemente, a los que les gustan las rapaces, son las especies más frecuentes de encontrar electrocutadas. Y como dice la literatura internacional, las especies que más se electrocutan, pues en este caso un águila chilena. Aquí podemos ver una foto de Mauricio López que nos aportó en un tendido, no me acuerdo bien el sector, creo que era en la sexta región, parece un tendido de distribución de 3 fases. Se pueden ver el águila que enganchada ahí en el cable. Eh, no sabemos si realmente se electrocutó y quedó enganchada o si se enganchó en uno de los ganchos que unen el tendido con la cruceta y murió ahí de inanición porque no pudo soltarse. Pero también ese es uno de los riesgos del tendido, que las aves se enganchen y queden ahí colgando y mueran de hambre, básicamente. Los peucos, una rapaz bastante interesante que habita las zonas urbanas, rurales, que a pesar de que no se ve mucho, bien abundante y que se ve afectada en gran número por los tendidos. Es una de las rapaces que más casos hemos recibido. ¿Ya? Es una especie de gran tamaño, más chica que el águila, pero que tiene una buena envergadura alar, por lo tanto suele electrocutarse al hacer contacto con las 2 fases o al hacer contacto con un cable y la cruceta, por ejemplo. Tenemos varios casos de esta especie en varias zonas de Chile. Incluso esta foto que ven ahí del ejemplar muerto fue aquí en Santiago, en la zona en Vicuña Maquena, en la avenida Vicuña Maquena. No me acuerdo el nombre de quien nos envió el dato, pero le agradecemos también tenemos la foto ahí en el Instagram. Nos mandó este dato. Aguiluchos también, otra de las especies que más se ve afectadas por los tendidos de distribución, una especie que suele nidificar en torres de alta tensión, que se posa
en los tendidos de distribución generalmente para alimentarse o como percha de zona de caza. Los jotes en la zona norte son es la especie que más se electrocuta o colisiona. Tenemos varios casos de jote de cabeza roja principalmente, ¿ya? En la zona de Iquique, de Calama. En Arica también hay algunos casos. Una especie que suele dormir en los tendidos de alta tensión, en las torres, y que o muere electrocutado, enganchado, pero es una especie que se ve bastante afectada. Además que es una especie gregaria, suele congregarse en lugares de alimentación, por lo tanto son grandes números generalmente los que se pasan sobre las torres. En la zona sur, en estas regiones que les decía, Araucanía, los ríos, las bandurrias sin duda son la especie principal. Sobre todo en la época, en la temporada reproductiva, cuando los pichones, ya los volantones salen del nido, es cuando más se electrocutan. Este año recibimos gran número de reportes de bandurrias electrocutadas en la zona urbana de la región de los ríos y de los lagos, principalmente. Incluso aves que se encontraban muertas día tras día en el mismo tendido, en el mismo poste incluso. O sea, un día recogían el ave, el otro día iban y encontraban otra vez un juvenil y así sucesivamente. Y era porque cercano a ese poste en particular había un árbol de gran tamaño donde habían varios nidos de bandurria. Entonces, claro, todos los pollos o los juveniles de esa temporada salían del nido, volaban, se iban a perchar al poste y se electrocutaban. Taguas también, hemos recibido algunos casos de aves asociadas a cuerpos de agua, aves de ambientes de humedal, taguas, patos, algunos cisnes, que han encontrado principalmente bajo el tendido, y esto tiene que ver con colisiones principalmente, ¿ya? En zonas que se ubican entre cuerpos de agua, como les mencionaba anteriormente, entendidos que se ubican en pleno cerro. A veces uno va caminando y encuentra un cuerpo de una tagua, de un cisne, y eso generalmente son aves que van volando entre cuerpos de agua que nos ven el tendido, los cables de guardia, y chocan con estos cables. A ver, rapaces nocturnas, lamentablemente, lechuzas y tucúqueres es lo que más hemos recibido, que son las aves más grandes, las nocturnas más grandes diría yo, con mayor envergadura, junto con el concón y el nuco, pero las más abundantes, lechuza y tucúqueres, ¿ya? Así que sí se ven afectadas las rapaces nocturnas y en gran número, al parecer. Además, hay que tener en cuenta que las lechuzas y las rapaces nocturnas en general se ven afectadas también por atropellos en las carreteras. Son de las aves que más se ven afectadas por este tipo de impacto. Un halcón perdiguero, me tocó a mí en particular encontrar este ejemplar en pleno desierto de Atacama, donde había un tendido, estaba este halcón ahí bajo el poste, estaba electrocutado. Seguramente era un lugar, obviamente, donde no habían árboles, por lo tanto la única percha con buenas condiciones para él era el tendido eléctrico. Seguramente se posó, se electrocutó y quedó ahí bajo el poste. ¿Ya? Una especie que es muy poco frecuente en algunos sectores, lamentablemente también se ve afectada. Por último, con las medidas de mitigación. ¿Cuáles son las medidas que se emplean? ¿Son efectivas o no? ¿Qué tipo de medidas hay? La verdad es que con respecto a medidas de mitigación para electrocución y colisión hay un sinnúmero de medidas, de tipos de medidas, de materiales, también obviamente la efectividad es muy variada, pero en el último tiempo han mejorado bastante y ha conseguido reducir bastante la electrocución de las aves en los tendidos con algunas de ellas. Vamos a ver algunas, por ejemplo. Las más comunes para temas de colisión son estos señalizadores o disuasores de vuelo. Ya que son estas, no sé si alguno habrá visto, pero son bastante frecuentes de ver en los tendidos, también en tendidos de distribución. Son unos marcadores de color que están dando vuelta y colgando en los cables en los tendidos. Y la función de esto es básicamente hacer visible el cable, ya que el ave lo pueda ver a una buena distancia y puede evitar el cable y así no colisionar. Su efectividad no es muy buena, sí, hay que combinarlo con otras medidas o varias medidas distintas para que sean más visibles. Además, hay que tener en cuenta que la durabilidad de estas medidas no es muy buena.
no duran muchos años continuos, por lo tanto hay que estarla reemplazando de forma frecuente. Y además, algunas de ellas, me han comentado algunos fabricantes de estas medidas, que dañan el tendido. ¿Ya? Tanto tiempo estar instalada y girando ahí en el cable suelen dañar el tendido y se producen a veces cortes de los cables producto de estos señalizadores. Además, la instalación de estas medidas una vez que el cable está en pie es bastante compleja. Para poder instalarlas básicamente tiene que ser con helicópteros o con drones, lo que lo hace bastante poco seguro y un costo bastante elevado para las empresas eléctricas poder aplicar estas medidas. ¿Ya? Lo ideal siempre es instalar estas medidas en tierra una vez que se está levantando el tendido recién, para que así no se tenga que estar recurriendo a gastos extras por parte de las empresas. Además, instalar medidas que sean durables en el tiempo para no estar reponiendo o reparándolas de forma frecuente. Aquí podemos ver el caso ya más real de una medida de estas aplicada acá en Chile, en un tendido de transmisión en la octava región. En este caso instalaron estos espirales que van en el cable de guardia y que hacen más visible el cable. Ya son unos espirales de PVC, generalmente el material es bastante variado. Tienen una buena efectividad, pero aún así las aves igual a veces colisionan con los tendidos que tiene esta medida. He visto algunas revisiones por ahí que indican que su efectividad ronda valores entre el 50 y el 70%. O sea, si yo tenía antes 100 aves al año que colisionaban con ese cable, una vez que yo instale estas medidas, voy a estar bajando de 100 individuos a 50 aproximadamente. Pero aún así va a persistir el impacto del tendido. ¿Ya? Esto básicamente para mostrarles dónde era que se producía la mayor cantidad de impactos de colisión en los tendidos, simplemente en la parte media del vano. Y claro, instalando estas medidas como espirales o señalizadores, lo que hago yo es que el cable se hace más visible para las aves y así estas pueden evitar el tendido y se reduce el riesgo de forma importante, pero no en su totalidad. ¿Ya? Aquí un video para que vean un poco cómo funcionan estos señalizadores. Aquí unos amigos de una empresa que fabrica estos difusores me facilitaron este video. Y el video básicamente tiene dos partes. Una en la donde un dron va volando hacia el tendido sin medidas de mitigación en condiciones de niebla y van a ver que el tendido básicamente no se ve. Y una vez que se instalan las medidas se hace mucho más visible. Aquí les vamos a dar play para que vean cómo funcionan un poco estas medidas de disuasores de vuelo. Este tipo de señalizadores es bastante efectivo, es uno de los más efectivos para temas de disuasión y además que son uno de los más durables en el tiempo, son de los más recomendables, diría yo. Si se fijan, el tendido se ve cuando el dron ya la edición está encima del cable. Por lo tanto, si hubiese sido un ave que iba volando ahí, lo más probable es que iba a chocar con esos cables y no lo hubiese visto. En cambio, en esta condición, con los disuasores ya instalados, obviamente el cable o los cables se hacen mucho más visibles y el ave puede evitar el tendido de buena forma. Esa es la función que tienen estos disuasores de vuelo. Básicamente, hacer más visible el tendido para que las aves lo vean de buena distancia y puedan o tomar altura o pasar por debajo de los cables. Lo voy a poner de nuevo para que lo vean si es que no se vio bien. Me ha tocado en particular monitorear algunos tendidos que se le han instalado medidas de disuasores de vuelo y la verdad es que han sido bastante efectivos. Se ha reducido la mortalidad de aves, no en su totalidad, pero en un número interesante. Ya. Otra medida de mitigación que se emplea, las famosas peinetas o estas púas que ponen sobre las crucetas, ya sea en las torres de alta tensión o en los postes de distribución, que son básicamente unos peines o peinetas, como lo suelen llamar, que se instalan en el poste o en la cruceta para que el ave no se perche ahí. Ya consiste en hacer
habitable la cruceta para que el ave no se pueda perchar, no se pueda posar y por lo tanto se pose en otro lugar, ¿ya? Y no se electrocute o no tenga riesgo de electrocución. Sin embargo, las peinetas antiguas, como esta que pueden ver en la imagen, que es metálica con puntas y es como de hojalata, de lata, presentan otro riesgo porque las aves de igual forma tienden a posarse sobre ellas, pero esta en particular, además de tener, ser afilada, poder producir amputaciones, además esta águila que se ve aquí quedó enganchada y murió ahí eh, de hambre, lo más probable, y fue a causa de la medida de mitigación. Por lo tanto, hay que tener en cuenta qué medida de mitigación voy a aplicar. Actualmente las peinetas ya no son de este material, sino que son de PVC flexible, y por lo tanto, cuando la ave se va a posar en la peineta, lo más probable es que obviamente no le va a gustar, y si llega a tocar o entrar en contacto con la peineta, esta va a ceder un poco y no va a producir o amputación o que la ave se enganche. Sin embargo, las peinetas no son muy efectivas porque las aves igual tienden a posarse y hay que mezclar estas peinetas con otro tipo de medidas de mitigación. Otra que se empleó bastante y fue una de las primeras que se empezó a utilizar fueron estas estructuras que se instalaban sobre la cruceta, sobre los postes, para que el ave se posara en ella y no sobre el poste propiamente tal, o sobre la cruceta, sobre los cables. Pero esta medida es muy poco efectiva, la verdad es que eso es muy baja la efectividad y de hecho hay casos o estudios publicados que indican que en vez de disminuir el riesgo de electrocución podría aumentarlo incluso. Aquí en este caso vemos un águila que está perchada en la cruceta, pero varias veces en ese tendido me tocó ver el águila posada en la cruceta y la verdad es que sobre el cable y no tomaban en cuenta esta medida de mitigación. Además, hace poco leí un artículo que las aves la prefieren a ciertas horas del día, por ejemplo, por temas de termorregulación, como son metálicas, se suelen enfriar mucho durante la noche o en las mañanas, por lo tanto el ave prefiere posarse obviamente sobre la cruceta que es de madera, en vez de una estructura metálica que está a una baja temperatura, o por el contrario, cuando está a temperaturas muy elevadas, obviamente va a preferir posarse en la cruceta de madera. Por lo tanto, quizás en este caso sería bueno, además de instalar esta percha adicional, instalar peinetas en la cruceta y además cobertores en el cable para que así si el ave se llega a posar no tenga ningún riesgo de electrocutarse. Por lo tanto, ahí en ese caso sería bueno combinar las medidas. Y las más efectivas y las que les quiero explicar un poco más son los cobertores de conductores. Estas son las mejores, las más efectivas y pueden llegar a reducir el riesgo de electrocución en un 100%. Lamentablemente son una de las más caras, porque lo que implica esta medida es básicamente recubrir el cable con una estructura de PVC, principalmente un PVC especial de alta durabilidad, ya que cubre el cable y así si el ave se llega a posar, no hay riesgo de electrocución porque además es aislante. Entonces el riesgo se reduce a cero, ¿ya? Lo que sí, esta medida tiene que instalarse obviamente ojalá en todos los conductores, ¿ya? En este caso de la derecha pueden ver que está instalado solamente en el cable central, pero no en el cable o en los cables laterales, por lo tanto el ave igual podría electrocutarse en esos cables, ¿ya? Así que lo ideal sería instalarlas en todos los conductores. Por lo tanto, cuando yo aplico medidas de mitigación para evitar la electrocución o la colisión de aves rapaces o de aves en general con el tendido eléctrico, tengo que aplicarlas de buena forma, porque puedo estar aplicando una muy buena medida como estos cobertores de cables, pero si lo aplico en uno solo de los cables, obviamente no voy a tener el impacto deseado de la medida, sino que tengo que aplicarlo en todos los cables en ese caso y aislar de buena forma todos los conductores, ya sean conductores que van sobre el tendido o conductores que pasan también bajo el tendido, ¿ya? Acá también podemos ver, por ejemplo, medidas de cobertores instalados de mala forma. Yo no saco nada con instalar un cobertor de cable o de conductor si lo voy a hacer no de la forma correcta y va a quedar mal instalado y el riesgo va a ser igual para la vez, ¿ya? Hay que preocuparse bien de eso cuando se proponen medidas, estar revisando constantemente también los tendidos porque esta estructura, a pesar de que quedan instaladas de buena forma, por las condiciones climáticas como viento, lluvia, generalmente suelen moverse algunas, ¿ya? Por lo tanto, si yo no estoy revisando el tendido de forma frecuente, lo más probable es que algunas de estas medidas se salgan de su lugar y vuelvan a producir impactos negativos sobre las aves. Y aquí un poco el gráfico a la izquierda, esta flecha indica en la parte de abajo el tendido que tiene un alto riesgo de electrocución
y en la parte de arriba el tendido que tiene menor riesgo de electrocución. Como le indicaba anteriormente, el tendido más seguro es el tendido que tiene un diseño amigable con las aves. Yo no necesito aplicar medidas de mitigación en un tendido que está bien diseñado. Por ejemplo, un tendido que tiene una buena distancia entre cables, que los conductores, por ejemplo, van por debajo de la cruceta. En ese caso, los tendidos, el riesgo de mortalidad es muy bajo, casi cero. Por lo tanto, yo no necesito aplicar ninguna medida. Entonces, si yo estoy diseñando un tendido nuevo y aplico un diseño amigable con las aves, voy a evitar todo el costo extra que implica instalar las medidas de mitigación a posteriori, una vez que el cable o que el tendido ya está en pie. Y esto está súper estudiado, ya los tendidos amigables están más que descritos, las características que tiene que tener, la distancia entre cables, así que es cosa de ver las guías nomás para darse cuenta de cómo tiene que ser un tendido. Ya para finalizar, ya estamos en el tiempo, me extendí bastante. Mencionarle un poco nuestro proyecto como Aves Chile, eh, que se llama Aves y Tendido Eléctrico, que tenemos nuestra cuenta en Instagram y nos pueden seguir. Ahí estamos dando bastante información sobre los tipos de tendido. La gente nos envía sus reportes de aves electrocutadas, las subimos ahí, damos un poco dónde se encontró, cuáles fueron las características, qué se podría hacer en ese tendido en particular. Y nosotros dependemos aquí básicamente de la gente que nos envíe sus datos, porque somos la única forma de saber cuáles son las especies afectadas y en qué número es ponerse a recorrer tendidos, y para eso la verdad es que se necesita un esfuerzo muy grande y mucha cantidad de recursos. Entonces, para reducir un poco eso, surgió esta idea y este proyecto de Ciencia Ciudadana de Aves Chile, de poder recolectar la información que nos envíe la gente que sale al campo, la gente que sale a mirar aves, que o sale a trabajar a terreno, que sale simplemente al campo a divertirse. Si ve un tendido por ahí en un cerro, y se acerca, puede encontrar un pájaro electrocutado quizás, o un pájaro colisionado. Y lo que necesitamos nosotros básicamente es la foto del ave, ojalá de las patas o de las alas, que es donde se evidencia frecuentemente o generalmente la electrocución de las aves, y nos hagan llegar la foto del ave y del tendido. Y ojalá con una descripción de la localidad o del sector lo más precisa posible para nosotros poder georreferenciar el punto y saber qué tendido fue en especial. Entonces los invito a todos a participar en este proyecto, a enviarnos información, a estar atentos ahí, a seguirnos. Además, estamos ahí en contacto estrecho con el Centro de Rehabilitación de Aves Rapaces, que también depende de la Unión de Ornitólogos de Chile o de Aves Chile, y la misma cuenta de Aves Chile, así que estamos siempre enviando información, y cuando ya pase todo este tema de la contingencia nacional, producto del COVID, vamos a empezar con nuestras charlas también, mensuales, abiertas a todo el público, así que síganos y podrán informarse un poco más sobre las aves en Chile y los impactos a las que se ven sometidas. Y un poco para dar a conocer el equipo que participa en este proyecto, la verdad es que es súper variado. Nuestro principal participante es María Angélica, que está ahí al medio de la foto. Ari Bukasovic, que ha trabajado mucho tiempo con aves, tiene mucha experiencia, también ha trabajado conmigo en temas de electrocución, hemos dado charlas súper motivadas. También está Juanma arriba a la izquierda. Juanma, él es español, es experto en temas de electrocución, hizo su doctorado en este tema, ha publicado muchos artículos con electrocución de aves y colaboramos de forma bastante estrecha en temas de electrocución también. Abajo a la izquierda, que es Cristian Estáez, el director del Laboratorio de Ecología de Vida Silvestre. Él es, bueno, los que no lo conocen, él es especialista en aves, en ecología de vida silvestre. Fue mi tutor de doctorado, así que trabajamos juntos en esto bastante tiempo y sabe bastante del tema. Gonzalo González también, arriba a la derecha, él es uno de los autores de la guía del SAC de ave y tendido eléctrico. Tiene mucha experiencia con temas de monitoreo de electrocución, colisión de aves en parques eólicos también. Y por último, Sergio Alvarado, ahí que está con una águila mora, profesor de la Universidad de Chile también, experto en aves rapaces, temas de electrocución, y fue uno de las personas que trabajó en ese tema del monitoreo de aves, de águilas electrocutadas en el Cerro Lonquén. Y yo, nosotros 6 somos los que participamos en este proyecto y estamos tratando de llevar a cabo este proyecto adelante para saber cuáles son las aves impactadas, cuáles son los tipos de tendido más peligrosos y cuáles son las medidas
a proponer para evitar que sigan muriendo aves producto de la electrocución o la colisión en Chile. Así que eso, gracias a todos. Agradezco, bueno, al Laboratorio de Ecología Silvestre, Aves Chile, ahí está nuestro logo. Y yo en particular agradezco a The Peregrine Fund, que fueron quienes me financiaron por bastante tiempo mientras hice el doctorado, así que tenía que mencionarlos porque parte de estos análisis lo hice mientras estuve haciendo mi doctorado. Y por último, los invito a colaborar con el Centro de Rehabilitación de Aves Rapaces de Chile, que depende de Aves Chile y del CRAR. Estamos en una campaña de colecta de dinero para poder mantener a las aves que habitan ahí en el centro. Como ustedes saben, hace poco estuvo Francisca Izquierdo hablando del centro. Ahí está su charla ahí en Facebook, la pueden ver en YouTube, donde habla un poco de cuáles son las funciones del centro, cuáles son las especies que hay. Y nosotros en gran parte dependemos de las donaciones de la gente, porque somos una ONG, así que todo el que quiera participar con lo que sea es bienvenido. También lo pueden ir a visitar el centro cuando se pueda, ver un poco las aves. Se hacen charlas en el centro, hay una ONG que hace charlas periódicas en el centro de Rapaz y da a conocer un poco la biología de las especies. Y eso. Así que eso. A responder ahora un poco las preguntas. Vamos a ver qué hay. ¿Qué nos pregunta la gente? Ya son casi las 9, así que lo vamos a hacer rápido. Eh, Ana Luz Aravena, en el sector de Río Seco, Punta Arenas, encontró un taro, carancho electrocutado. Mira, claro, una especie rapaz de gran tamaño, así que es muy posible que se estén electrocutando en gran número en algunas zonas de Chile, especialmente en la zona sur, donde son más abundantes. En Rancagua, Rodrigo Silva, se electrocutan palomas, tiuques y tórtolas. Así es, tenemos varios datos de tórtolas colisionadas también en los tendidos en la zona de Rancagua, nos llegan bastante harto datos de eso. Dominique Durán, hola, los cóndores. Sí, hemos visto, tenemos un caso de un cóndor electrocutado en la Ligua, en un tendido de alta tensión, creo que era, que pasa por la ciudad. Lo hemos visto también perchados en las torres de alta tensión, pero no tenemos mayor información con respecto a casos de electrocución o colisión. Ahora, como los jotes se están electrocutando o colisionando en la zona norte, los cóndores son bastante propensos a sufrir efectos del tendido por colisión, yo creo, especialmente en zonas de agregación producto de disponibilidad de alimentos, en los basurales, principalmente en la salida de Santiago hay un basural bastante grande donde se congrega gran cantidad de cóndores, así que si hay tendidos cercanos, lo más probable es que estén dándose casos de colisión en el tendido. Quizás Eduardo Pavés, que trabaja con cóndor y ha monitoreado bastante tiempo ese sector, tenga algún dato y pueda colaborar con eso, pero solamente tenemos un dato de colisión, de electrocución de cóndor entendido de distribución, de transmisión, perdón. Eh, Eso, no veo más preguntas. Voy a actualizar esto. Se quedó pegado, parece. Aquí hay más preguntas, claro. ¿Cómo funciona el sistema antipercha? Bueno, fue lo que hablé. Hay distintos sistemas, son estas peinetas los principales y se instala ojalá en la zona, si el conductor va bajo la cruceta, se instala sobre el conductor en la cruceta o se instala en la zona cercana o en toda la zona de la cruceta que tú quieres que no se pose el ave. Pero esto tienes que complementarlo con otras medidas, porque si dejas el conductor descubierto, lo más probable es que el ave igual se perche, el ave igual se perche en esa zona y se puede electrocutar. Tienes que complementarlo ojalá con otras medidas. Luniturra dejó por ahí el link de la guía del SAC para que la descarguen. Andrea Vergara, saludos Andrea y al Rami. Flavio Martínez, mira, un colega de Argentina. Hola Pancho. Consulta, en zonas donde ya hay un tendido eléctrico de media o de gran longitud, ¿cuál es el trabajo con las empresas para lograr convencerlas de que tomen medidas de mitigación realizables? Uf, ahí esa es una buena pregunta y un tema complejo, porque estas medidas, una vez que el tendido está en pie, son bastante caras de aplicar. Ya por poste, para que se hagan una idea, el costo es de aproximadamente entre 1.000 y 1.500 dólares por poste, ya son montos muy elevados. Entonces, convencer a una empresa eléctrica de que instale medidas de mitigación en un tendido de, no sé, 10 kilómetros, pensando en algo poco extenso,
es bastante complejo. Ahí lo que tienes que hacer es básicamente tratar de hacer ruido con la, un poco con la sociedad, con la gente y con la misma empresa, explicarles cuáles son las aves que se están viendo electrocutadas, la cantidad de aves. Y además hay que tener en cuenta que, a pesar de que las aves se electrocutan en los tendidos, igual el impacto para las empresas eléctricas no es menor, porque cortes eléctricos que se produzcan por electrocuciones o por acumulación de fecas de aves, generalmente sobre los tendidos, o instalación de nidos, son bastante altos. Un corte eléctrico para una empresa no es menor. Entonces, ahí tienen que, la verdad es que entrar a negociar y hacer ruido de distintas formas, hacerle ver a la empresa que la cantidad es bastante alta, cuáles son las especies, si son especies en categoría de conservación que estén protegidas a nivel nacional ahí en Argentina, eh, puede tener un impacto alto. Hace poco salió publicado en el volumen de mayo del Raptor, del Journal of Raptor Research, un trabajo de electrocución de águila coronada, ahí en Argentina, de la gente de La Pampa, así que ellos están estudiando y siguiendo este tipo de impacto de los tendidos eléctricos en esa zona. Y ellos creo que han instalado algunas medidas de mitigación porque han hablado con la empresa y lo han conseguido, así que si tienes datos y datos de ave electrocutada o muerta, sería bueno que empezaran a negociar desde ya con la empresa. Por lo menos hay antecedentes de que en Argentina se ha hecho eso y ha funcionado bien. Suiki Kong, ¿hay estudios del efecto electromagnético no físico sobre las aves? Sí, pero la verdad es que ahí ya yo no me manejo mucho. He leído y sé que hay papers, no muchos, pero hay, así que si quieres por interno me puedes contactar y yo te los puedo referenciar, pero la verdad es que no manejo mucho ese tema a fondo respecto al efecto electromagnético. Sí sé que, por ejemplo, sobre insectos el campo electromagnético tiene bastante efectos, ¿ya? Pero sobre aves hay, pero no lo conozco en profundidad, así que te mentiría. Isa Hanaki, ¿existe algún tipo de aprendizaje por parte de las aves? Uf, a la ejemplar ave electrocutada, entendido eléctrico, la verdad es que por experiencia y por lo que dicen los estudios, por aprendizaje, son pocas las veces que eh, hay estudios de aprendizaje en cuervos, principalmente en loros, pero por tema de electrocución, generalmente son los mismos postes los que producen impacto año tras año. En un tendido eléctrico no es que todo el tendido, todos los postes tengan el mismo impacto sobre las aves, sino que son algunos postes en particular, y eso tiene que ver, como mencionaba anteriormente, con las características geográficas del lugar, si es una ruta de vuelo para las aves que frecuentan, y por lo tanto ese poste obviamente va a servir como zona de descanso, si hay zonas de alimentación cercanas. Entonces, eso básicamente, generalmente por la experiencia y la información que hay, te diría que no, porque las aves se electrocutan año tras año en los mismos postes o en el mismo tramo de postes, ¿ya? ¿Hay multas para las empresas eléctricas que son responsables de la muerte de las aves? Que yo sepa, no. La multa, hay una multa ahí por la cantidad de tiempo que esté restringido el suministro energético, pero no es que le saquen una multa por una ave en particular o por la cantidad de aves. Lo que sí puede pedir el servicio agrícola ganadero en esta instancia es que si un poste o un tramo del tendido está siendo eh, muy afectado por las aves y está matando muchas aves, le exija aplicar medidas de mitigación en ese tendido y en ese tramo en particular. Margarita Ruiz, saludos Francisco, saludos Margarita, ¿cómo están allá en Coronel? Me dice que en Coronel Biobío se encuentran patos y con muertos debajo de la LAT, de la línea de alta transmisión. Exacto, ahí hay zonas de humedales, se concentran aves, como decía, y claro, los patos que no vuelan muy bien, o las aves de humedal en general, colisionan o se electrocutan con los tendidos. Buen dato, Margarita, dámelo por interno para incorporarlo en la base de datos. Geranoetus melanoleucos austral nuevamente. En Cerros Torrecillas del Manzano hay muchas torres de alta tensión con cableado, y es un lugar de muchos condes y aves grandes. No sé si estarán correctamente instalados a favor de las aves. Habría que ir a ver. La única forma de saber si un tendido es peligroso o está afectando a las aves es ir a terreno y recorrer el tendido. No hay otra forma de saberlo. Así que si andas por ahí, sería bueno que te dieras una vuelta cuando se pueda salir a terreno.
Maribuca, ahí está, la María Angélica, nuestra otra investigadora del proyecto, estaba mandando ahí el Instagram de Aves y Tendido y Aves Chile. ¿Por qué las aves se electrocutan más en los tendidos de distribución que la de transmisión? Bueno, eso es por la característica del tendido. Los conductores están más cercanos, generalmente los cables van por arriba de la cruceta, todo lo que dije anteriormente, pero principalmente es por la distancia entre cables. Los conductores cuando están muy cerca, obviamente las aves que tienen envergadura que puede hacer contacto con esos cables se van a electrocutar. Los tendidos de distribución básicamente producen muerte por electrocución. Los tendidos de distribución, perdón. ¿Por qué el SAC no considera en su guía los tendidos de distribución? ¿Será porque estos no ingresan al CIA? Puede ser, pero yo creo que lo más probable es que prontamente los hagan ingresar, ¿eh? Porque son uno de los tendidos que más impacto producen. Además, también puede ser porque no hay mucha información sobre esto. Una de las ideas y de los objetivos de este proyecto es levantar esa información y hacerlo público para que las entidades que regulan esto y las empresas eléctricas tengan más información para aplicar medidas y tengamos una baja mortalidad de aves producto de los tendidos. Rodrigo Silva manda saludos. Gracias, Rodrigo. Rodrigo creo que es el otro de los autores. Sí, el mismo, supongo que uno de los autores de la guía del SAC. Simpático Rodrigo, hace tiempo que no nos vemos. No se puede creer la cantidad de afectadas, ¿sí? Así es, no se puede creer, son, como mencioné al principio, en Estados Unidos pueden ser millones, así que no es menor. También la cantidad de aves que mueren producto de atropellos, de impacto con edificios, eso no se estudiaba nada en Chile. Todos estos temas son temas que se pueden estudiar, que pueden hacer tesis, investigaciones, y la verdad es que contribuiría bastante al conocimiento y a mejorar las medidas para evitar la mortalidad de aves. Buena iniciativa sumergente. Andrea, saludos Andrea. Carla Caro. Esa información se envía al Instagram, correcto, la puedes enviar por mensaje al Instagram de Aves y Tendido Eléctrico y también tenemos un correo que es avesytendidos@gmail.com. Pero por Instagram funciona súper bien porque ahí te respondemos, te podemos aclarar dudas y estamos en contacto. Respondemos todos los días la información, las preguntas, lo que sea que ustedes consulten o envíen. Lorenzo Demetrio Jara, saludos Lorenzo. Creo que hay intentos de realizar estudios estadísticos para hacer y tener señas a realizar antiproyectos de tal luz a poder ver el impacto ambiental pendiente. Será por tanto su normativa de estándares los tendidos de distribución. Sí, la idea es levantar información, o sea, nuestro objetivo principal es levantar información, especies y cuántas principalmente. Con eso ya podemos proponer medidas. Regulación internacional existe bastante. En Europa principalmente donde empezó este tema y en Estados Unidos hay mucha normativa que obliga a las empresas eléctricas a instalar o medidas de mitigación o diseños amigables con las aves, pero acá en Chile la verdad es que no. Y de hecho son las mismas empresas eléctricas que en Europa sí aplican medidas, las que acá en Chile no aplican esas medidas. Así que es bastante extraño, por así decir, que esas empresas que tienen estándares en Europa amigables con las aves acá en Chile no lo apliquen. Debe ser un tema también que la normativa no lo exige. Eso, no hay más preguntas. Muchas gracias y ya son 2 horas, así que los saludo a todos, les deseo buenas noches, cuídense, traten de estar en casa los que puedan quedarse en casa y colaboren con nuestro proyecto y con el Centro de Rehabilitación de Aves Rapaces para que así podamos seguir ayudando a las aves desde Aves Chile. Muchas gracias. Buenas noches.